Texto 7, capítulo 10, canto tercero del Srimad Bhagavatam. Bienvenidos una vez más. Hoy en jueves 20 de febrero 2025 comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tadvilokya vijadvyapi pushkaram yadadishtitam anena lokam prahlinam kalpitasmi tyachintayat. Después, el señor Brahma vio que el loto sobre el cual se hallaba situado estaba extendido por todo el universo y pensó en cómo crear todos los planetas que anteriormente se habían fundido en ese mismo loto. Comentario escrito por Srila Prabhupada. Las semillas de todos los planetas del universo estaban impregnadas en el loto sobre el que estaba situado Brahma. Todos los planetas ya habían sido generados por el Señor y todas las entidades vivientes también habían nacido de Brahma. Ya el mundo material y las entidades vivientes habían sido generados en formas de retoños por la Suprema Personalidad de Dios, y Brahma había de diseminar los mismos retoños por todo el universo. Por consiguiente, la verdadera creación se denomina Sarga, y la manifestación que hizo Brahma más adelante se denomina Visarga. Fin del comentario. Ok. Aquí aparecen entonces estos dos conceptos usados por Prabhupada, Sarga y Visarga. Sarga, que se refiere a la creación, Prabhupada lo llama aquí la verdadera creación, que es la creación que hace el Señor Supremo. Él crea incluso al Señor Brahma, crea los universos, crea los cuerpos. Como aquí Prabhupada dice, los planetas ya habían sido generados por el Señor. Incluso Él crea los planetas, el Señor Supremo, en una creación inicial llamada Sarga, también a las entidades vivientes. Y lo que hace el Señor Brahma es diseminar, o sea, colocar en su lugar todos esos retoños, tanto los planetas como las entidades vivientes, todas las cosas, digamos, Prabhupada no ha usado estas palabras, pero diríamos, el Señor Brahma coloca cada cosa en su lugar. Y esa manifestación, que se denomina una segunda creación, a veces se le llama así, una segunda creación, a esto se le llama técnicamente Visarga, Sarga y Visarga. Vamos al verso 8. Padma kosham tada vishvyam bhagavat karma choditam ekam vyabhankshit ududha trida bhavyam dvisaptadam. Traducción del verso. Ocupado así en el servicio de la Suprema Personalidad de Dios, Brahma entró en el verticilo del loto y a medida que éste se extendía por todo el universo, lo dividió en 3 divisiones de mundos y luego en 14 divisiones. Siguiente verso, verso 9. Etavam jiva lokasya samstabeda samahritat dharmasya hyanimitasyam vipaka paramestyasau. Traducción. Brahma es la personalidad más excelsa del universo debido al servicio devocional sin causa que ofrece al Señor, con conocimiento trascendental y maduro.
Por consiguiente, creó las 14 divisiones planetarias para que las para que las habitaran los diferentes tipos de entidades vivientes. Ok. Significado escrito por Srila Prabhupada. El Señor Supremo es el depositario de todas las cualidades de las entidades vivientes. Las almas condicionadas del mundo material reflejan únicamente parte de esas cualidades y por lo tanto algunas veces reciben el nombre de pratibimbas. Estas entidades vivientes pratibimbas, como partes integrales del Señor Supremo, han heredado diferentes porciones de las cualidades originales del Señor y en términos de lo que han heredado de esas cualidades, aparecen en diferentes especies de vida y se las acomoda en diferentes planetas según el plan de Brahma. Brahma es el creador de los 3 mundos, es decir, los planetas inferiores, denominados Patala Lokas, los planetas medios, denominados Burloka, y los planetas superiores, denominados los Swarlokas. Unos planetas aún superiores, como Maharloka, Tapoloka, Satyaloka y Brahmaloka, no se disuelven en el agua devastadora. Esto se debe al servicio devocional sin causa que ofrecen al Señor sus habitantes, cuya existencia continúa hasta el final del período Dvipararda, momento en el que generalmente son liberados de la cadena del nacimiento y la muerte en el mundo material. Ok, fin del comentario. Bueno, aquí Prabhupada nos incluye alguna información relacionada con la división, ya que los versos mismos describen al Señor Brahma diseñando el universo y generando diferentes divisiones. Aquí encontramos, Prabhupada incluye esto, una descripción de la división de los planetas, la división cósmica, diríamos. Y vamos a señalar algo, vamos a ver. Me parece relevante como el verso mismo, en el verso están incluidas 2 premisas que podría parecer que no tienen nada de relevancia o nada de relación entre sí. La primera premisa es que el Señor Brahma es la persona más excelsa del universo. ¿Por qué? Porque ofrece servicio devocional al Señor sin motivación. No está pensando en ganancias que va a recibir, sino que Él sirve al Señor Supremo únicamente porque Él encuentra gusto en servir a Dios. Sin causa, dice aquí. Servicio devocional. No porque le obligan, no porque le prometió a alguien, no porque firmó un contrato, no. Él ofrece servicio al Señor Supremo porque le nace en el corazón, porque quiere agradar al Señor Supremo. ¿Y cómo es que llegó a ese punto de querer agradar al Señor Supremo? Es que tiene conocimiento trascendental y maduro. Esta es la primera premisa. Y luego de decir eso, el verso nos agrega esta segunda premisa, aparte de que, número 1, Él es la persona más excelsa porque ofrece un servicio devocional espontáneo y sin motivaciones. Aparte se nos dice, número 2, por consiguiente, o sea, no solamente que es una segunda premisa, sino que está vinculado, debido a lo anterior, creó 14 divisiones planetarias para que las habitaran los diferentes tipos de entidades vivientes. Como dije, podría parecer que... Sí, ¿cuál es la relación entre el hecho de que una persona sea un devoto, tenga una devoción así transparente, inmaculada, y que eso, qué vínculo tiene con que haya dividido los planetas para la creación? Prabhupada, después de presentar el verso, entonces
nos comienza, un comentario corto, nos comienza describiendo cómo las entidades vivientes tienen diferentes cualidades que heredan del Señor Supremo. Al ser partes del Señor Supremo todos, estamos hechos, digamos, de la misma sustancia que está hecha al Señor Supremo. Estamos hechos, sí, ambos de la misma sustancia. Y Krishna, al ser la fuente de todos, también es la fuente de todas las cualidades, es la fuente de todo en realidad. Y Krishna es la fuente de todas las cualidades. Entonces, cada persona, pues sí podemos notar, incluso ni siquiera haciendo un vistazo tan, digamos, tan cósmico, sino más un vistazo menor, un vistazo global de lo que podríamos ver en este planeta, notamos que hay diferentes tipos de personas con diferentes habilidades, con diferentes atributos, con diferentes cualidades. Y la idea que estamos viendo aquí es que todas esas cualidades, todos esos atributos, habilidades que manifiestan y que se ven presentes en cada persona, en realidad son atributos que originalmente existen en la persona suprema y que al momento de la creación, cada alma, cada persona recibe esas cualidades. Eso es lo que Prabhupada nos dicen abriendo el verso. Después de presentarnos esto, Prabhupada le da un nombre técnico, nos incluye aquí cuál es el nombre técnico para eso. Parece ser que es como un, ¿cómo se llama? Como un adjetivo que reciben las entidades vivientes. O sea, nosotros, por el hecho de tener atributos y cualidades que vienen del Señor Supremo, a veces son llamadas pratibimbas, dice Prabhupada. Y luego de presentar esta idea, luego de esa primera premisa, él dice, y como cada una de estas personas tiene habilidades y cualidades diferentes, ¿qué es lo que hace el Señor Brahma? Toma un grupo de ellas que tienen cualidades similares y las pone en una región del universo. Toma otro grupo de estas personas con cualidades similares y sucesivamente las pone en diferentes grupos de tal manera que se le dé un orden. Porque recordemos, la tarea que él tenía es, por un lado, poblar el universo y hacer una distribución del universo y de las almas. Y es inteligente, es un buen sistema que es universal. Esto de ordenar un lugar agrupando similares, haciendo una nomenclatura, haciendo una categorización. Las cosas se dividen por categorías, y en este caso lo que hace el Señor Brahma es que toma todas esas almas y por cualidades similares las agrupa. Entonces, de esta manera tenemos diferentes, como aquí lo hemos llamado, lo hemos leído, diferentes sistemas planetarios. Y como yo decía, también eso lo podemos ver en la división social que incluso tenemos. Y es aquí donde vamos a encontrar el vínculo entre, como decíamos, leyendo el verso, el vínculo entre el hecho de que el Señor Brahma es un devoto con una devoción plena y madura, y él mismo dividiendo a las almas. Y es que, diciéndolo de otra manera, esa división social, en este caso es una división cósmica, pero también aplica para la división social que vemos hoy por hoy, es una división dispuesta por el Señor Supremo, número uno, porque estamos hablando de cómo el Señor Brahma, con pleno conocimiento, vamos al verso. El verso nos dice que con conocimiento trascendental y maduro, lo tengo aquí en pantalla, con conocimiento trascendental y maduro, el Señor Brahma hizo esta división. Entonces, sin número uno, la conclusión es que esa división
de personas, esa división de los grupos de acuerdo con cualidades similares, fue hecha por alguien que tiene pleno conocimiento trascendental y maduro, número uno. Y número dos, sigue por tener conocimiento trascendental y maduro. Eso quiere decir que sigue la voluntad del Señor Supremo. Entonces, ¿por qué señalamos esto? Porque incluso la división que vemos hoy por hoy de diferentes grupos de personas, diferentes países principalmente, no se debe, alguien podría decir, bueno, es que esa división de países y de personas y de fronteras es una invención del hombre, es una invención de, qué sé yo, cada quien le pone, escoge sus culpables preferidos. Hay personas que, sí, cada quien escoge los culpables, escoge a los agentes que quiere culpar. Hay quien culpará a, no sé, a Europa porque el eurocentrismo, hay quien culpará a las grandes élites, hay quienes culparán a la Iglesia Católica, hay quienes culparán, ¿a quién más? Habrá quienes culparán al capitalismo, habrá quienes culparán al comunismo, cada quien escogerá sus agentes culpables. Y alguien podría decir, entonces, es que esa división que tenemos de fronteras y de países fue un invento de tal y tal. Guión. La respuesta es en blanco, ¿cómo se llama? Una línea en blanco para que cada quien llene la respuesta. ¿De quién es la culpa de que hayan tantas divisiones? Y lo cierto es que viéndolo como lo estamos viendo ahora, en este verso y la cosmovisión del Bhakti nos informa de esto en otros momentos también, que esa división de países no es una invención ni de Bill Gates, ni del capitalismo, ni de las grandes élites, ni de la Iglesia Católica, sino que es una disposición del Señor Supremo para agrupar personas con diferentes cualidades. Personas que por ley de correspondencia, por una ley universal que es la ley de correspondencia, a cierto grupo de personas les corresponde experimentar cierto tipo de eventos, exponerse a ciertas circunstancias, y por esa razón la ley natural del karma, dispuesta en este caso por agentes como el señor Brahma, permiten que se dividan las personas de esas maneras y que se dividan en diferentes grupos. Todos sabemos, por ejemplo, en lugares fronterizos de diferentes países, las personas a veces tienen contacto con esos pueblitos fronterizos, tienen contacto con las personas del otro país y son muy similares. Es la misma, digamos, la misma fauna y flora, casi las mismas palabras, las mismas costumbres, pero resulta ser que un pueblito de este lado de la frontera, por asuntos legales, recibe otros beneficios que sus vecinos de la otra frontera, que son exactamente lo mismo, las palabras, las comidas, pero por asuntos legales recibe otros beneficios. Estas personas tienen un pasaporte, estas otras personas tienen otro pasaporte, las condiciones de educación son diferentes y así similarmente. Porque es necesario que por la ley del karma cada persona experimente ciertas circunstancias. Entonces no es simplemente una división organizada por alguien, por el capitalismo, a quien queramos culpar, sino que es una disposición divina. Claro, hay un error cuando las personas se toman muy a pecho sus banderas y consideran que los otros son menores porque son diferentes. Y ese es un error en la apreciación de la entidad viviente. Y es ahí donde estamos hablando de... Ayer leíamos y hemos venido hablando acerca de la energía ilusoria, como es una guerra con la energía ilusoria, leíamos. Entonces, es un error cuando el alma está condicionada y muy en ilusión, considerar que voy a defender esta bandera y, como decíamos ayer, tengo una identidad, ¿no? Tengo una necesidad de identidad, entonces abrazo la identidad de que soy de este país y me vuelvo tan patriota que rechazo a los que no son de este país y etcétera. Esa ya es una disposición distorsionada de cada persona.
Pero la división de los países, la división de grupos, es una disposición divina por una ley natural, como lo leíamos aquí en este verso. El Señor Brahma, teniendo conocimiento trascendental y maduro, o sea, con sabiduría, crea estas divisiones. En este caso se nos habla de divisiones planetarias, pero en cada planeta también había una división más local, y eso es organizado por alguien que tiene conocimiento trascendental y maduro, en este caso el Señor Brahma. Y como dijimos, eso significa dos cosas. No fue hecho, no fue un intento, como diríamos, una idea fallida, así como alguien puede tener una empresa y dice, bueno, una empresa de alimentos o un restaurante y dice, hoy vamos a vender este producto, una hamburguesa con tal y tal descripción. Y después de unos meses se da cuenta de que no fue buena idea. Sabemos eso, ¿no? Tantas empresas que lanzan al mercado productos que después de un tiempo desaparecen porque al público no le interesan mucho, no conectan con la gente. En este caso, el Señor Brahma, con conocimiento trascendental y maduro, ideó un plan que era diferente. Esta no fue una idea fallida, sino un plan muy bien pensado y ejecutado de una buena manera, de vuelta, porque fue llevado a cabo con conocimiento trascendental y maduro. El asunto es dividir a las personas. No para que se peleen, sino al contrario, para que funcione mejor el asunto. Y número 2, se nos señala aquí que debido a que esta persona, el Señor Brahma, fue la mente que ingenió todo esto, y debido a que esa persona es un devoto pleno y maduro del Señor Supremo, eso quiere decir que el Señor Supremo avala ese proyecto, avala esa estrategia. Así que es una disposición divina, es una ley divina, un orden divino que permite que haya ese tipo de divisiones. Podríamos, y hay personas que lo hacen, soñar, y no solamente soñar, sino intentar que ya no hayan fronteras, que haya un único pasaporte en el planeta, que no hayan fronteras. Pero partiendo de esta línea de ideas que tenemos en la mesa, si bien en verdad puede sonar bonito y puede sonar, sí, un sueño así muy lindo, porque aparentemente nos traería unidad, principalmente eso, unidad, y todos seríamos iguales. Lo cierto es que ese intento va en contra de la disposición divina de las cosas. Si es verdad que la naturaleza es bella y tiene atardeceres y árboles, bueno, la disposición divina de separar grupos, eso también forma parte de la belleza de la naturaleza. Es otra forma de la naturaleza, es otra manifestación de la naturaleza. Así como la naturaleza es perfecta, decimos, y todos sabemos, ¿no? Por ejemplo, esto que se menciona tal vez en un contexto más, ¿qué podríamos decir? Más de la ciencia, esta perfección que hay, por ejemplo, en el hecho de que la Tierra está dispuesta a la distancia perfecta del Sol, ni más cerca ni más distante. Un poco más cerca habría demasiado calor y no se podría producir la vida, todo se quemaría, y un poco más distante lo mismo, no se podría producir vida porque estaría muy frío. Entonces es perfecto. Y así en tantas otras diseños que podemos observar con los ojos, diseños físicos, digamos, que es simplemente perfecto. De tantas maneras, la forma en la que crece la forma en la que crece la nueva vida, ya sea a través en el vientre, en las aves que crecen dentro de un huevo. De tantas maneras podríamos maravillarnos de la perfección de la vida. Bueno, pero resulta ser que también esa perfección abarca temas como lo que estamos mencionando ahora, temas como la distribución de las personas. La distribución, en este caso, en este verso hemos leído de la distribución planetaria, que el Señor Brahma creó estas divisiones planetarias no para explotar a unos, no para que unos se sientan superiores a otros,
y para que los que están abajo se les declare inferiores. No, no para eso, sino para que funcione bien, para que haya un buen funcionamiento. Ahora, el error, como dijimos, es que los que están arriba, como no tienen un conocimiento trascendental ni maduro, como sí lo tenía el señor Brahma, debido a la carencia de conocimiento trascendental, entonces sí, los que están arriba encuentran en su búsqueda de felicidad, como decíamos ayer, en su búsqueda de identidad, se dan cuenta de que yo tengo una identidad que me pone por encima de los demás y abraza esa identidad a la persona. Entonces piensa que yo soy mejor y se cree con el derecho de explotar y demás, eso ya lo sabemos. Entonces, eso es un desorden creado por las almas condicionadas, ignorantes, que vivimos en este lugar. Cada quien sufre de cantidades mayores o menores de ignorancia, pero eso ya tiene que ver con eso. No es un resultado de la ignorancia de la persona, no es un resultado del mal diseño del señor Brahma. Y lo mismo podemos hablar de clases sociales, la distribución social de las personas, que hay hay injusticias que se manifiestan, sin duda, eso es indudable, y hay una distribución, sí, hay desórdenes y distorsiones en las distribuciones sociales, sin duda. Sin embargo, es el punto, y con esto nos vamos cerrando, el punto es que esas diferencias, esas distribuciones forman parte del plan divino, porque fueron ingeniadas por alguien empoderado por el Señor Supremo para eso, para diseñar y poner un orden para que el orden cósmico anduviera bien. Y esa distribución también forma parte de la naturaleza. Ok, eso es lo que diremos por hoy. Espero que sea un excelente día. Si el Señor nos permite, continuamos mañana. Hare Krishna.